¿En cuántos contentos, cuántos alegres? ¿Verdad? La palabra de Yahweh dice, mirar cuán hermoso es habitar los hermanos juntos, ¿verdad? Por eso es muy importante, ¿verdad? Congregarnos en este día, ¿verdad? En el que Yahweh ha creado. Dice, por tanto me alegraré y me regocijaré, ¿verdad? En el día que Él ha creado, ¿verdad? Por tanto nos debemos de alegrar y regocijar en este día de Shabbat. Dice la palabra de Yahweh, mira lo que dice, 1 Corintios capítulo 7, versículo 31, dice la palabra en 1 Corintios, dice la apariencia, ¿cuántos sabemos que la apariencia de este mundo es pasajera? Mas las cosas de Yahweh son de conmigo eternas. ¿En dónde tú y yo tenemos que poner nuestra mirada, nuestros ojos y nuestra confianza en quién? En Él. Por sobre todas las cosas. Y lo leíamos. Y déjame leerte el versículo que el Padre ponía ahorita en mi corazón mientras estaba la alabanza. Y lo compartí. Dice, por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo o se va desgastando, dice, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva cada día. Aunque nuestro cuerpo exterior va decayendo, voltea con la persona que está a tu lado y dile, por lo tanto, no debemos desfallecer. Nunca. ¿Cuántos entendemos eso? Porque tenemos que entender que este hombre se va a desgastar. ¿Cuántos sabemos que este cuerpo se cansa? Sí. Y se va desgastando. Pero más sin embargo dice la palabra de Yahweh que el interior se renueva día tras día. Dice, pues esta aflicción es leve y pasajera. Nuestras aflicciones que tú y yo tenemos en esta vida y en esta hora, voltea con la persona que está a tu lado y dile, no son eternas. Por lo tanto, no te aflijas. Aunque son fuertes lo que tú puedas pensar y duras a veces las pruebas, las adversidades que tú y yo tenemos, no tenemos por qué desfallecer, porque esta dice la palabra, dice, pues que esta leve aflicción, dice, es pasajera y produce en nosotros un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, dice, sino en las cosas que no se ven. Porque las cosas que son temporales, dice, puesto que las cosas son temporales, dice, pero las que no se ven son eternas. Estas las aflicciones que tú y yo tenemos nos producen un peso de gloria. Las aflicciones nos ayudan a madurar, nos ayudan a crecer, nos ayudan a poner nuestra confianza, nuestra emuná puesta en Él, que todo lo puede. Y no simplemente ellos, sino que nuestras aflicciones no son eternas. Son, di conmigo, mi aflicción no es eterna, es pasajera. Tarde o temprano pasará, pero eso producirá un peso de gloria en mi vida. Y eso es importante que tú y yo lo entendamos. Porque eso va del mano, y yo sé que había quedado a hablarte. Voy a compartir contigo, yo sé que muchos ya tuvieron la oportunidad de hablarlo, de escucharlo, cuando estuvieron viniendo al discipulado, estuvimos viendo lo que eran la pastora escuchando hablar, la pastora Dali me refiero, ¿verdad? De los principios, de todo lo que tiene que ver los principios. Pero tú y yo como personas, como creyentes que tú y yo somos, ciertamente tú y yo tenemos que entender que tarde o temprano, esta misma palabra viene y nos confronta a todos y a cada uno de nosotros. ¿Cuántos entendemos eso? Nuestro propósito en esta tierra, si el de Yahweh es el de bendecirnos, si desea que Yahweh bendecirnos, prosperarnos, y ciertamente dentro del grupo de la asamblea del cuerpo de los creyentes siempre van a existir y siempre va a estar alrededor de todo ello lo que son, dice la palabra, que Yeshua tomó a 70. Mas sin embargo de esos 70, Yeshua dice la misma palabra que también subió al monte orar. Y una vez que estuvo en el monte y oró, dice que descendió y tomó de esos 70, de esos grupos más cercanos, y tomó a 12, a los cuales llamó apóstoles.
el cual Él los envió para que continuaran el propósito que Yeshua había empezado sobre esta tierra. Porque desde el principio, cuando Yeshua vino sobre esta tierra, Yeshua siempre se encargó de especificar y dar a conocer qué es a lo que Él había venido. Yeshua vino con un propósito muy específico. Y ese propósito tan específico que Yeshua vino, Yeshua dijo, porque yo he venido a recoger lo que se había perdido. He venido a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él traía un propósito por lo cual había sido enviado por el Padre para ese tiempo. De venir y recoger lo que se había perdido, de venirlo, y dijo Yeshua, dice, porque tengo otras ovejas que no son de este redil, mas tengo que traerlas a este redil. Él vino con un propósito. Y leíamos la semana pasada o la antepasada la palabra en 1 de Pedro capítulo 3, dice que lo que tú y yo tomamos como por tardanza, dice que Yahweh no lo mira por... Vamos rápidamente, 2 de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 3, dice, pero amados, no ignoréis, versículo 8, dice, pero amados, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 12, dice, pero amados, no ignoréis esto, que para el Adón un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Yahweh no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden por la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Lo que tú y yo miramos como tardanza, que Él se ha tardado, tiene un propósito, porque Él desea, dice la misma palabra, dice, porque no deseo la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta y se vuelva de sus malos caminos. La misma palabra desea que Él no desea que nadie se pierda. ¿Cuántos entendemos esto? Él no desea que nadie se pierda, dice, sino que todos vengan a un arrepentimiento y a un teshuvah. Pero si tú miras detenidamente en 2 de Pedro, dice, capítulo 3, dice, Yahweh no se tarda en cumplir sus promesas, algunos entienden por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dice, pero el día del Adón vendrá como ladrón, por el cual los cielos y gran estruendo y elementos serán destruidos con fuego intenso. La tierra, dice, pues todas las cosas están sujetas a ser destruidas, de manera, ¿qué clase de persona? Dice, de manera que qué clase de persona no debéis vosotros, dice, ser vosotros santos en conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Elohim, en el cual los cielos serán destruidos por el fuego, los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según la promesa de nuestro Adón, dice, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, los cuales mora la justicia. Pero dice que no desea, dice, es paciente. Déjame tomar un punto aquí, dice, sino que es paciente para con vosotros. No se está refiriendo a las masas. ¿Cuántos entendemos eso? Está hablando de una manera muy personal. La misma palabra en Isaías dice, Él no desea la muerte del impío, sino que el impío se arrepiente y se vuelve de sus malos caminos. Lo que Él desea es que todos vengamos a un teshuvah y a un arrepentimiento. Pero lo que segunda de Pedro está hablando, o Pedro está hablando, dice, Él no dice, pero el día del ladrón vendrá, dice, Él no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden por tardanza, sino que es paciente para con quién, para con nosotros. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, es paciente para con nosotros. ¿Cuánta paciencia? Ahí no está hablando a las masas, ahí está hablando a nosotros. Está hablando de una manera muy personal a todos y a cada uno de nosotros. Dice, porque es paciente para con nosotros. ¿Cuántos sabemos que en nosotros hay cosas que tenemos que cambiar? Y que tenemos que arreglar situaciones en nuestras vidas que tienen que ser cambiadas. No basta simplemente el ser parte de ese cuerpo, de esa multitud, porque Yeshua viene siempre dentro del cuerpo de creyentes. Va a existir 3 grupos de personas. Y esos 3 grupos de personas tú lo vas a poder mirar. Son las multitudes que venían y se le acercaban a Yeshua para ser sanados de sus aflicciones, para ser liberados, para todas estas cosas, buscando el bienestar, la liberación, el bienestar para sus vidas. Y eran muchos los que se acercaban.
Mas también hay otro grupo de creyentes que dice la palabra que Yeshua tomó a 70 y a esos 70 envió. Ya no fueron todas las masas, sino que ese grupo se redujo a un poco más cercano, a 70. De esos 70, Yeshua oró y tomó a 12, al cual los llamó o los dio por nombre apóstoles. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Siempre Él va a desafiarnos o va a tomarnos y siempre nos va a motivar a que tú y yo podamos ir más allá de lo que tú y yo podamos ser. El propósito del Padre, de Yeshua, no es simplemente que vengamos al conocimiento de Él, al conocimiento de su palabra, que pueda venir, que pueda yo sentarme, escuchar el mensaje, escuchar la palabra, salir del lugar y seguir con mi vida. Ese no es el propósito. Nuestro propósito fue creado con un fin y con un propósito, de que Yeshua, la misma obra que Él hizo, la misma palabra, la encomienda que Yeshua dijo, por tanto, id de hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado. La especificación que Yeshua dio en Mateo capítulo 28, que tú y yo conocemos como la gran comisión, lo que Yeshua estaba hablando no era simplemente de ir y predicar el evangelio, de ir y dar a conocer las buenas nuevas. Yeshua dice, por tanto, ir de hacer discípulos. Nuestra función, nuestro propósito como creyentes, voltea con la persona que está a tu lado, dile, es de salir y hacer discípulos. De ser movidos de un lugar para ser desafiados. Cuando las multitudes venían delante de Yeshua y vinieron delante de Él, vemos que muchos de ellos se le acercaban y vemos que la palabra dice que Yeshua tenía compasión por ellos, vinieron a los pies de Yeshua, pero más sin embargo llegó un tiempo en el que las multitudes venían tanto a Yeshua, que Yeshua hubo un momento que tuvo que desafiarlos. Y eso es lo mismo que el Padre desea hacer con nosotros. Desea desafiar nuestra vida como creyentes que tú y yo somos, de venir y dar un paso más allá, de venir para ser discípulos. Porque la obra y el propósito o las masas no se ganarán si no hay un cuerpo principalmente formado, un cuerpo de creyentes que pueda soportar y dirigir y guiar a las masas o a las multitudes. La encomienda que Yeshua dio principalmente fue de hacer discípulos. Porque es importante la formación para nuestras vidas. La formación es tan importante para todas las áreas, son principios que están establecidos en la palabra y en el reino de Yahweh. Llegó el momento que cuando vinieron las multitudes delante de Yeshua, Yeshua se volteó a las multitudes y Yeshua habló a las multitudes, aquellos que venían detrás de Él para ser sanados, para ser liberados. Y Yeshua dijo, quien no aborrece a su padre, madre, hijos, esposa, familia, dice, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué Yeshua habló de esta manera a las multitudes si las multitudes vinieran para ser sanados? Porque Yeshua entendió que con este grupo de creyentes o con esta mentalidad las masas a las multitudes no podrían ser ganadas. Él necesitaba dar una formación, quien pudiera seguir el plan y el propósito de Él para poder seguir y establecer la obra que Yeshua había empezado sobre esta tierra. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Cuántos entendemos el propósito de lo que es la formación? Yeshua tuvo que desafiarlos, porque Yeshua ha de haber dicho, yo no sé, pero Yeshua tal vez pudo haber dicho, con ese grupo de creyentes o con estas personas que vienen simplemente para ser sanados, para ser liberados de sus aflicciones, no vamos a ganar a las multitudes, o no se va a cumplir el plan y el propósito del Padre, por lo cual yo he venido a buscar lo que se había perdido, que eran las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cuántos entendemos eso? Por eso Yeshua dijo, por tanto, dice, vayan y hagan discípulos. ¿Cuántos entendemos que un discípulo no es aquel que tiene un don y es un talento, no es aquel que tiene la capacidad de escuchar para oír, no es aquel que tiene simplemente el que está para todo servicio, sino es aquella persona o discípulo es aquel que se compromete al liderazgo, que se somete a la sujeción de alguien que está por arriba de él y se somete a esa persona?
Porque la misma palabra dice, le basta al discípulo hacer como su maestro. Y una vez que aprende a hacer, dice, será como su maestro. Esto es algo que es pasado de la vida de una persona a otro, transferido a la vida de otra persona. ¿Y cómo se logra eso? A base de una formación para ser capacitados, para poder hacer la obra o la función del ministerio. ¿Cuántos entendemos eso? Vamos a la palabra, a Mateo capítulo 9. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, ¿por qué no pones tu mano ahí en tu corazón? Y oramos, Padre Yahweh, te pedimos, Padre, que tu palabra nos sea hablada, nos sea revelada, Padre, en este día. Que seas, Padre Yahweh, tú quien hable a través de mi vida y a través de mis labios. Y que sea tu mismo Ruach, Padre, tu mismo Espíritu, abriendo, Padre, la mente y el corazón de tus hijos, Padre, en esta hora. Y que seas, Padre Yahweh, tú sellando tu palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Que al escuchar, Padre Yahweh, tu mensaje, tu palabra, Padre, podamos tomar el reto y nos podamos parar firmes, Padre, de ir un poco más allá de donde tal vez hemos llegado en nuestro propósito y en nuestras vidas. Que podamos, Padre, ser quebrantados por tu palabra, que nuestro grano, Padre, pueda caer a tierra, pueda venir ese quebranto y en el que tú puedas traer frutos sobre nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre Yahweh, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Sella, Padre, tu palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones, y que sea tu mismo Ruach que nos hable y que nos enseñe esta palabra en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Vamos a Mateo capítulo 9, versículo 38. Dice la palabra, dice, vamos a leer un poquito más allá, dice, y Yeshua recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué es lo que Yeshua hacía constantemente? Cuando las masas venían delante de él, venía y sanaba toda enfermedad, toda dolencia, venía para que Yeshua supliera, vamos a llamarle de esta manera, sus necesidades, dice. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas, dice, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Adón de la mies que envíe obreros, ¿a dónde? A su mies. Significa que él tiene mies, di conmigo, él tiene mies y tiene mucha. Él es el amo, el Adón de la mies. ¿Y qué es lo que él necesita? Di conmigo, obreros. Si él tiene mies, y esa mies que él tiene, esa mies necesita ser recogida. Y hablando de lo que es la mies, él no puede hacer algo si no tiene siervos para poder lograr el propósito de recoger esa mies. Yeshua dijo, levantar, dice, vuestros ojos, porque los campos ya están listos ¿para qué? Para la cosecha. Y aquí en la tierra somos, ¿sabes que tú y yo somos representantes del reino de Yahweh? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú y yo somos representantes del reino de Yeshua, del reino de nuestro Padre. Si Yahweh va a hacer algo aquí en la tierra, ¿por medio de quién lo va a hacer? Si Él tiene siervos, ¿cuántos aquí somos siervos? Como siervos que tú y yo somos, dice la palabra que Él es el Adón de la mies, y tú y yo somos siervos de la misma manera, y como siervos que tú y yo somos representantes del reino de Yahweh que está en los cielos. Tú y yo representamos el reino de Yahweh. Si Yahweh va a hacer algo aquí en la tierra, o va a establecer algo aquí en la tierra, ¿por medio de quién lo hará? A través de sus siervos que hacen la obra del ministerio del Padre. ¿Cuántos entendemos eso? Qué bueno fuera que simplemente Yahweh lo hiciera y dijera, bueno, voy a hacer algo, y lo hizo y ya. Pero ¿sabes qué es lo que necesita? Nos necesita a ti
y a mí. Nos necesita a nosotros, porque si Él va a hacer algo, lo va a lograr a través de nuestras vidas y a través de nosotros. Vamos a Lucas capítulo 10. Dice, después de esto, Yeshua escogió de entre sus discípulos a otros 70 y los mandó de dos en adelante, dice, a cada lugar de la ciudad donde iría. Dice, y les dijo, fíjate lo que Yeshua estaba diciendo, la cosecha es mucha, pero los labradores, los obreros pocos. Rueguen pues al ladrón de la cosecha que mande labradores ¿a dónde? A su cosecha, a la mies. ¿Qué es lo que él estaba hablando principalmente? Mientras llega esta petición, ¿cuántos sabemos principalmente que esta es una ordenanza y una petición del Padre? Y mientras llega esta petición al Padre, si tú quieres llamarlo de esta manera, este mandamiento sigue siendo vigente aún hasta este día y hasta esta hora. ¿Qué es lo que Yeshua necesita? Labradores y siervos para recoger ¿qué? La cosecha. Sabes que en estos tiempos aún tan difíciles que tú y yo hablamos, o vivimos, mejor dicho, la misma palabra nos habla que habrá un remanente. Y ese remanente estará a tener que recogido. ¿Y cuántos de nosotros estamos listos o preparados para recoger o ser parte de ese pueblo que recogerá esa cosecha? Porque eso nos habla mucho de realmente nuestro propósito en esta vida. Si aún no hemos conocido nuestro propósito, por lo cual el Padre nos ha creado y nos ha traído hasta este mundo, y por qué nos recogió en el lugar en el que tú y yo nos encontrábamos, aún no hemos entendido cuál es nuestro propósito sobre esta vida. Porque nuestro propósito es para venir y recoger lo que Yeshua una vez vino a hacer sobre esta tierra. De venir y recoger, de dar las buenas nuevas, de ir y hacer ¿qué? Discípulos. Nuestro propósito es trabajar y laborar dentro de la obra de Yahweh, dentro de la obra del ministerio. ¿Cuántos entendemos eso? Sabes que cuando Él vino para buscar una familia. Y yo sé que ustedes ya lo escucharon, pero yo no sé si la pastora lo compartía con ustedes. Él no vino, y eso vino directamente algo que ella hablaba y decía que Pastor Hugo hablaba. Él no vino a recoger un criadero. No vino a recoger a multitudes. Yeshua vino a recoger una familia. Y dentro de una familia hay un líder, hay alguien que gobierna, hay alguien que instruye, hay alguien que enseña. Porque Yeshua, el propósito principal sobre esta tierra es de venir y recoger una familia. ¿Cuántos entendemos eso? Y todos nosotros somos parte de una familia. Vuelta con la persona que está a tu lado y dile, tú eres mi familia. Somos esa familia. Somos parte de eso que el Padre ha traído a recoger. Dice, por tanto, dice, orar para que Él envíe obreros a su mies. ¿Qué clase de obreros va a usar? ¿Qué clase de personas el Padre va a poder usar? Sabes que los únicos que Él podrá utilizar son aquellos que son llamados discípulos. Porque un discípulo es aquella persona que puede someterse bajo la autoridad que está por encima de él y que no hay ningún problema. Pero cuando alguien no tiene una formación o no es discípulo, difícilmente puede someterse a la autoridad de alguien más. Porque muchos podrán pensar que simplemente basta mi don, mi talento, mi capacidad para enseñar, para hacer. Hay mucha gente que así piensa dentro del ministerio, porque soy tan autosuficiente, soy tan capaz de poder salir adelante, tengo mi profesión, tengo mi carrera, soy esto, tengo lo otro, tengo tantas características, tengo un buen don, tengo un buen talento. Se piensa que eso es suficiente para poder hacer la obra y no es de esa manera. Porque cuando no hay una formación en nuestras vidas o en nuestros corazones y entendemos que somos parte de ese pueblo que va a recoger, ¿sabes qué es lo que simplemente pasará? Una persona que no es discípulo puede simplemente donar de su tiempo, de su trabajo, porque ni en el día o en el momento que algo se me presente
y que algo que yo tenga que hacer, dejo lo que estoy haciendo de donar mi tiempo, de donar mi don, de donar mi talento para dedicarme a aquello que tengo que hacer en mi vida. Pero un discípulo es aquella persona que se compromete. Es de la misma manera dentro de un matrimonio. Cuando tú y yo nos comprometemos en un matrimonio, cuando tú y yo nos casamos, ¿qué pasa? Di conmigo, nos comprometemos. ¿Sí o no? Para donde va el esposo, voy yo y voy mis hijos, vamos todos. Y cuando yo adquiero un ministerio dentro del cuerpo de creyentes, dentro de la iglesia, de la asamblea, esa es la misma manera, es el mismo principio, es la misma función. Me estoy casando y me estoy comprometiendo con ese ministerio que yo adquirí. Que todos mis planes, aún mis propósitos, quedan en segundo plano y lo único que queda enfrente es la obra del ministerio del Padre, por lo cual Él me ha llamado en esta hora y en este tiempo. ¿Cuántos entendemos eso? Podríamos decir que es un poco duro, pero es la realidad. Yeshua habló de esta manera. Di conmigo, esto trae formación a nuestras vidas. Es lo mismo dentro de un cuerpo. ¿Qué es lo que hace papá y mamá dentro de la casa? Guían. ¿Cuántos hemos visto? ¿Quién dice aquí que niños pueden dirigir la casa? Niños no pueden dirigir la casa. Papás que gobiernan son los que llevan y dirigen el hogar y dirigen la casa. Dentro del cuerpo de creyentes de la asamblea del Mesías, si tú quieres llamarlo de esta manera, niños no pueden sobrellevar y llevar el ministerio a cabo, sino que los llevan adelante es aquel que está preparado y aquel que está capacitado. Porque, ¿sabes qué es principalmente? Un niño que no entiende su tiempo, un niño simplemente, si no salen las cosas, si no funcionan, deja todo y se va. Y lo puedes mirar a lo largo de muchos lugares. Donde no hay formación, hay falta de carácter. Y donde hay falta de carácter, no se puede sujetar a la autoridad de alguien más. Es muy común darle la autoridad a alguien realmente. Yo una vez escuché esto y es una gran verdad. Dale autoridad a alguien que no está preparado, o mejor dicho, dale la autoridad a alguien y quítasela y te darás cuenta de qué está hecho. Quien recibe autoridad y no está preparado, viene a ser jefe o viene a ser verdugo de todos. Pero quien sabe ser jefe, si tú quieres llamarlo de esta manera, y quienes tiene una formación sobre su vida, dale la autoridad y nada va a cambiar. Y se la quitas y sigue todo igual. ¿Cuántos entendemos eso? Dale algo a un niño chiquito y luego quítaselo. A un pequeñito, ¿qué pasaría si a tu hijo de 1 año, de 2 años de edad le dices, y le dices, ten, mi hijo, ten? Y luego lo agarra y bueno, y luego se lo quitas. Te va a dar guerra. Y no es porque no tenga una formación, porque es niño. Déjame marcar un paréntesis. Hay cosas que a veces tenemos que tolerar porque son niños. Porque la edad que tienen todavía es niños. El problema es cuando crecen y siguen con las mismas actitudes. Todos nosotros venimos a ser niños. Hay veces que mamá ni quiere que haga nada. Es normal que el niño llore, déjalo que llore. Y va a llorar porque es niño. No pasa nada. ¿Cuántos lo entendemos? Y eso es parte de la vida. Llegará el tiempo que conforme va madurando y conforme va creciendo, ya no va a llorar. Porque va a entender y porque desde un principio empezó a ser preparado y formado. Es lo mismo. ¿Qué dice la misma palabra en Efesios capítulo 4, versículo 11? La misma palabra en Efesios capítulo 4 dice que Él dio 5 ministerios. 5 dones. Vamos a rápidamente, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, sé que ya unos han escuchado.
Y te estoy hablando ciertamente de lo que estuvimos escuchando acerca de la pastora Dali y poniendo realmente de lo que el Padre pues pone sobre mi corazón realmente. Dice la palabra en Efesios capítulo 4, dice, Él dio a algunos el de ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, 5 ministerios. Dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías. Yo te decía, no todos podemos ser ¿qué? Jefes. Y no es que el ministerio sea un lugar de ser jefe sobre algo. Es un ministerio. Pero dice la palabra que Él dio a algunos el hacer ¿qué? ¿Cuál es el primero? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros ¿qué? Maestros. ¿Qué es lo que nos enseña? Dice a algunos, no dice todos, no dice, y Él dice, dio a todos para ser apóstoles, ser profetas, dice a algunos para ser profetas, apóstoles, maestros, evangelistas, todo lo que tú quieras. Algunos, no a todos. Tal vez no todos entraremos en esta categoría. Tal vez no todos seamos llamados a ser apóstoles. Tal vez no todos seamos llamados a ser pastores, a ser profetas, a ser esto, a ser lo otro. Pero sí hay algo muy específico. Dice la palabra, dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías. No todos, vuelvo a repetir, no todos entraremos en la misma categoría. Pero si todos nosotros, voltea con la persona que está a tu lado y dile, pero si todos nosotros entramos en el llamamiento de ser formados. Esa es la diferencia. Dice, a fin, dice, de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Tal vez no todos entramos en los 5 ministerios, pero sí todos entramos en ese llamado y en ese llamamiento que el Padre hace para venir y hacer la obra del ministerio del cuerpo del Mesías. ¿Cuántos entendemos eso? En eso sí estamos ahí dentro. Son dones ministeriales, si tú quieres, que son entregados a personas, a llamados para aportar su propia vida como un don, como aportar de aquello que ellos tienen para poder pastorear, para poder dar palabra de dirección, para poder enseñar dentro de la obra del cuerpo de la asamblea, pero con el fin de ¿qué? Son dones, talentos con el fin y el propósito de capacitar al cuerpo ¿de dónde? De creyentes. ¿Cuántos entendemos? Versículo siguiente dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, dice, hasta que todos lleguemos, fíjate, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Elohim, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud ¿de quién? Del Mesías. Aquí todos somos llamados para ser capacitados, para ser formados. Todo mundo es llamado para la obra, pero para llegar ¿a qué? Con el fin, mira lo que dice, hasta que lleguemos al conocimiento pleno del Hijo de Elohim y a la condición de un hombre ¿qué? Maduro. ¿Dónde desea el Padre que tú y yo lleguemos? Di conmigo, a una madurez. No es simplemente ser parte del cuerpo de creyentes. Le conozco, vivo mi vida bien, le amo, le adoro, oro, le busco en mi casa, en mi hogar, en mi casa, todo lo que tú quieras, pero es con un propósito de que mi vida sea llevada ¿a dónde? A una madurez. Y lo vuelvo a repetir, los principios del reino de Yahweh son principios que son aplicados en todas las áreas de nuestra vida. Queremos que nuestra familia sea una familia fuerte, que tenga principios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si tú intercambias las funciones, esos 5 ministerios son aquello que papá o mamá puede tener. ¿Para qué mamá está puesto sobre el cargo, sobre la casa? El hogar. ¿Para qué está papá y mamá ahí en la casa? En el hogar.
para traer la formación, ¿a quién? A los hijos, hasta que los hijos lleguen a una plena madurez y puedan ser capaces de dirigir sus propias vidas, casarse y que ellos mismos puedan formar y dirigir hijos, no hijos formando hijos. Porque ese es el principal. A veces pensamos, y lo puedes mirar. Para eso papá y mamá están sobre la casa. Pero ¿qué es lo que a veces papá y mamá hacen? No, es que cómo yo le voy a decir a mi hijo. Es que si le digo se va a molestar. Que se moleste, porque eso lo ayudará a crecer. Lo ayudará a formarse una vida el día de adelante, el día de mañana. No será un niño formando a otro niño cuando tenga otro hijo. Será un hombre maduro formando y trayendo la formación a un hijo, para que ese hijo pueda ser maduro y pueda educar a otro hijo. ¿Cuántos lo entendemos? Son principios aplicables donde quiera, de nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias. Para eso es la obra y la función del ministerio. Por eso te digo, un niño no puede gobernar la casa. Imagínate el día de mañana cuando el hijo se casa, que ese es el propósito, que se case. El día de mañana se casa, ¿qué es lo que va a hacer el día de mañana? Si no recibió una formación y no maduró, y mamá le cumplió todo, papá le cumplió todo, fue un niño que piensa que la vida le debe todo, y crecerá el día de mañana formando ¿qué? Un niño a otro niño, porque no se recibió la formación. ¿Cuántos estamos aprendiendo algo? Amén. Y eso es lo que el Padre nos habla. Y qué bueno que el Padre nos habla de tal manera. Y sabes que esto para mucha gente que tal vez puede escucharlo, para muchos tal vez puede ofender. Pero lejos de ofender es de poder decir, Padre, gracias que como Padre que tú nos amas, tú tienes una formación para nuestras vidas, para que a través de esa formación que tú nos das y que tú tienes para nosotros, podamos llegar a una madurez, a la estatura del varón perfecto que es su Hijo Yeshua. Para que podamos ser capaces de llevar tu obra. Esa es la función. Un niño, ¿qué es lo que hace un niño? Un niño es ¿qué? Autoenfocado. Un niño es ¿qué? Caprichoso, egoísta, malcriado. Y porque es malcriado es grosero. Esas son las características de un niño. Un niño que se enoja, un niño no puede llevar la obra. Porque en el día que se le exhorte o se le quite algo, se enoja, se molesta y se va. ¿Y dónde quedó el ministerio? Pensó que simplemente su don, su talento era suficiente para poderlo llevar a cabo y con eso bastaba. Y no es de esa manera. Porque una persona que no es madura, hace su berrinche, su capricho, es egoísta, todo lo que tú quieras, se molesta, se va. El maduro dice simplemente, no era mi tiempo. Muchos hombres de la Biblia que fueron utilizados y que fueron llevados para ser gobernantes sobre sus propios lugares, sobre otros lugares, David como muchos otros, que fueron llamados primeramente, recibieron el llamamiento y no por recibir el llamamiento ejercieron ese llamamiento con el cual habían sido. David en su tiempo fue ungido como rey, pero no pudo gobernar hasta que Saúl no murió. Mas sin embargo David había sido ungido como rey. Es lo mismo. Cuando tú y yo sabemos que tenemos un llamamiento sobre nuestras vidas, tenemos que esperar que Él sea el Padre que nos moldee, que nos forme, que nos prepare, que nos capacite para poder ser capaces de llevar ese llamamiento a cabo en nuestras vidas en el tiempo que Él lo tenga predestinado y preciso para nuestras vidas. No es simplemente porque tengo el don,
significa que ya tengo que hacerlo. ¿Quién era este hombre Saúl? ¿Quién era Saulo? Pablo. Saulo de Tarso, Pablo. Fue un hombre que fue estudiado en la ley, que fue capacitado por los más altos eruditos, si tú quieres, de aquel entonces. Fue instruido en la ley de todo ello. Él se llamaba fariseo de fariseos, judío de judíos, más que todos los demás. Y ciertamente lo era. Mas sin embargo, cuando Yeshua lo llamó para el ministerio y recibió en aquella visión y cayó del caballo, dice, y miró y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duro te es de dar golpes contra el aguijón. Dice, y fue llamado, y tiempo después, mas sin embargo, en ese tiempo Yeshua lo llamó. Pero no en ese tiempo empezó a ejercer como discípulo. Tuvo que ser preparado, tuvo que ser capacitado para poder llevar a cabo la obra que Yeshua le estaba encomendando. Josué, el tiempo de Josué no se llegó hasta que Moisés no murió. Y el padre le da una exhortación y le dice: Josué, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Solamente esfuérzate. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Di conmigo: tenemos que esforzarnos un poco más para poder llegar al lugar que el Padre desea en nuestras vidas. Es el de esforzarnos en nosotros, en cada uno. Vamos a versículo 15, déjame te lo leo, y aquí lo tenía. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento pleno del Hijo de Elohim, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura y la plenitud del Mesías. Dice: para que ya no seamos, ¿qué dice la palabra? Niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos. Vamos a leer esto todos juntos. Dice: sino que hablando la verdad, fuerte todos juntos. Dice: sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, el Mesías. ¿En dónde tengo que crecer? ¿En dónde tengo que madurar? Di conmigo: en todo. No en unas áreas, es en todas las áreas de mi vida. En todas las áreas tenemos que crecer y tenemos que madurar para poder dejar, ¿qué? De ser niños y ser, ¿qué? Maduros. ¿Sabes que un hijo malcriado o un hijo que es grosero lo reflejará de adulto? Un niño que aprendió de eso lo reflejará en su adultez, lo reflejará ya siendo adulto. La formación que recibimos determina mucho cómo llegamos a ser tú y yo de adultos. Vamos a llamarlo de esta manera: lo que tú y yo somos el día de hoy es el producto o lo que se refleja de la educación o vamos a llamarle de la formación que tú y yo recibimos tiempo atrás. Un niño el día de hoy reflejará su formación que recibió siendo, ¿cuándo? De adulto. Pero sabes que nunca es tarde. Nunca es tarde para poder cambiar y hacer las cosas diferentes. Es de guiar, dirigir nuestras casas, dirigir nuestros hogares de la mejor manera para poder salir y llegar nuestra casa adelante en todas las áreas. Nunca es tarde. Si vinimos a los pies del Mesías, teniendo, si tú quieres, una vida destrozada en nuestra familia, en nuestras casas, ¿por dónde se tiene que empezar? Primero, ¿por dónde? Por mi vida. Josué lo dijo: porque yo y mi casa serviremos a Yahweh. Arreglo mi vida, cambio mi vida, y una vez que la
cambio y transformo mi vida, vendrán y estarán los de mi casa. ¿Por qué los de la casa vendrán? La palabra dice que tú y yo somos como cartas abiertas. Corintios dice como cartas abiertas y leídas por todos los hombres. ¿Qué es lo que ocasionará que nuestras familias vengan y le quieran conocer a Él? Que mi vida ya no es la misma vida de hace 5, de hace un año, de 3 años atrás. Que mi vida es completamente, totalmente diferente. Y aquello que no se veía en mi vida, ahora se ve en mi vida. Que aquellas cualidades buenas que no estaban, ahora esas cualidades buenas se encuentran en mi vida. Y eso ocasionará que aquellos que están atrás en mi casa dirían, ¿qué es aquello que tú tienes que yo quiero? Porque son cualidades que se pueden mirar. Dice la palabra, dice que tú y yo somos la sal y la luz de este mundo. Dice, si la sal se hace insípida, para nada sirve. ¿Para qué sirve la sal? Para dar sabor. Aparte un poco de subir la presión un poco, ¿verdad? Pero tiene una función que es el de ¿qué? El de dar sabor. ¿Qué es lo que hace la sal? Te da sed. Entre más sal comes, más sed te da. Y si tú y yo somos esa sal, otros tendrán esa sed de lo que tú y yo tenemos. Pero se tiene que ver ¿dónde? En mi vida. Porque si mi vida no es diferente, nada va a pasar. Nada va a suceder. Y eso te lo puedo platicar, tal vez muchos o pocos conocen de la relación de cuando nosotros, estoy hablando como en el año 98. Cuando yo empecé a conocer a la pastora, y te estoy hablando que en ese tiempo éramos amigos, pero yo le había conocido a ella de una manera y me aparté por mucho tiempo, me aparté por tiempo, te estoy hablando, teníamos 18, 17 años. Y me acuerdo que llegó el tiempo en el que otra vez empecé a frecuentarla, empecé a conocerla, y te voy a resumir la historia simplemente. Y la empecé a conocer y yo empecé a mirar algo en ella que yo no conocía. Porque yo me había quedado con ciertas cualidades que ella tenía o cierta manera de ser. Y cuando la vuelvo a conocer, no a conocer, sino cuando vuelvo otra vez a hablar con ella y empezar a conocerla, que se quería salir con ella y todo lo que tú quieras, invitarla a salir, yo empecé a mirar cosas diferentes. Algo que mi vida no lo tenía. ¿Y qué es aquello que me hizo a mí acercarme a las cosas, si tú quieres llamarle, de la iglesia? Porque ella hablaba y me decía, me compartía, pero ¿qué es aquello que ocasionó en mi vida, en mi corazón, que yo quisiera conocer de aquello que ella tenía? El testimonio, la vida que ella reflejaba, el brillo que ahora se le miraba en su cara, en su rostro, algo que no lo tenía tiempo atrás. Yo decía, hay algo diferente en la vida de esa persona que yo quiero. ¿Qué es lo que ocasionó que yo quisiera involucrarme en las cosas de la iglesia? Eso. Una vez que le conocí, vine a la iglesia y conocí al pastor Hugo, de bendita memoria, que aquellos que tuvieron la bendición de conocerlo saben a lo que me refiero. Pero podías mirarlo, un hombre ya anciano, de gran edad, predicar, mirar el vigor aún todavía en sus años, el que predicaba y todavía hasta daba su brinco en el altar. Y yo decía, ¿qué es aquello que le apasiona a este hombre? ¿Qué es aquello que está en su vida que lo hace ser como es? Y sabes que eso tocó mi vida todavía más y mi corazón, de querer ser todavía un poco de lo que ellos tenían, porque mi vida no tenía nada de ello. Pero a lo que me refiero es que se debe de vivir, se debe de reflejar en nuestras vidas. ¿Cuántos queremos que nuestras familias vengan y le conozcan a Él? Yo creo que es el deseo de todos nosotros.
Y yo sé que la palabra dice que nadie es profeta en su propia tierra, sí, Yeshua lo dijo tal vez, y no por eso nos vamos a estancar, nos vamos a decir, no, pastor, es que yo a mi familia no la puedo ganar. No, no es de esa manera. Es que muchas veces también tenemos que ser esa sal en nuestras vidas. Porque a la medida que está esa intensidad y ese amor del Padre en nuestras vidas, en nuestros corazones, a la medida de esa intensidad, de esa creencia, nuestras familias le conocerán. Por eso siempre le he dicho y nunca me voy a cansar de predicarlo. Si yo vivo mi vida de una manera tan ligera en las cosas del reino de Yahweh, y si no soy tan entregado en las cosas del reino de Yahweh, a esa misma medida de intensidad mi gente, mi familia le conocerá a Él. Que no hay problema si yo soy un poco débil en las cosas de la iglesia, no pasa nada, porque es lo que yo reflejo. Porque lo que es, dice la palabra de Yahweh, que lo profundo dice lo profundo de un abismo llama lo profundo de otro abismo. Lo profundo del corazón de mi vida llamará lo profundo del corazón de otra vida. ¿Qué es lo que te quiero decir? Si mi familia ve mi fe, mi entrega, mi pasión, si tú quieres, desmedida por las cosas de Yahweh, y que le pongo a Yahweh por primer lugar en mi vida y en mi corazón, ellos dirán, hay algo en la vida de él que es diferente. Hay algo en la vida de mi pariente, de mi gente que yo no tengo, que es una entrega y una pasión por quererle conocer a él. Pero si yo no entrego esa entrega y esa pasión y digo, no importa, está bien, a esa misma manera o a esa misma ligerez, mi familia, mi gente le conocerá. Y no es porque estoy hablando duro ni nada, no, porque es lo que yo reflejo. Es como cuando un papá dice, y te lo puedo poner en términos muy simples, es como cuando una persona dice a su hijo, mi hijo, es que tú no digas malas palabras. Hijo, ¿qué manera es esta de hablar? No hables de esta manera, no digas mentiras, no. Esas palabras tú no las debes decir. Pero papá y mamá es el pan de diario de todos los días. Ese es el pan diario dentro de mi esposa y mi esposa. ¿Cómo yo puedo decir a mi hijo que no lo haga si es lo que mi hijo ve en la casa? Yo no le puedo decir a mi hijo, no pelees con tus amiguitos. Tienes que compartir. Yo no sé tantas cosas que se pueden dar, pero en mi casa, en mi hogar, simplemente hace falta que el hijo voltee y mire a papá o a mamá discutiendo. Y nos mire discutir y levantar la voz, y papá dice al hijo, no te preocupes, mi hijo, no estamos peleando. Y el hijo levanta la voz y nos molestamos. ¿Por qué? Porque es lo que ve. Es lo que tú y yo transmitimos. Al igual si hijo ve que papá y mamá llueve, truene, relampaguea, haga frío, esté como esté el clima, salgo de mi casa y yo le digo, hijo, ¿sabes una cosa? Vámonos a la iglesia. Y ya estamos en la iglesia y ya vamos. ¿Sabes con qué principio crecerá? Y lo he conocido y lo he visto. Pensando igual que mamá. Mamá y papá salían, estuviera como estuviera. ¿Qué me impide a mí salir y servir a él? Porque es lo que tú y yo transmitimos y lo que somos. Porque la misma palabra en Corintios dice, somos como cartas abiertas y leídas ¿por quién? Por todos. Lo que yo soy, di conmigo, es lo que habla. Yo te puedo decir, soy muy alegre, y hay gente dice, pastor, tú no eres muy alegre. Habrá gente que dirá, yo te puedo decir, soy bien expresivo. No eres tanto. Te lo podré decir, pero tal vez lo que la gente ve es otra cosa. ¿Cuántos entendemos? Es lo mismo en nuestras vidas. Quien es amoroso, se le mire el amor. Quien es amiguero, hace amigos. ¿Cuántos entendemos? La misma palabra de Yahweh dice, quien quiere ser amigo, muéstrese qué. Y no sé por qué lo digo esto, ¿verdad? Pero ya se salió. Dice, quien quiere ser amigos, muéstrese qué. Amigable. Hay gente que dice, no, es que yo no tengo amigos porque mira, bueno, si nadie te habla, eso es tú. Acércate a la gente, haz amigos.
tenemos que aprender a ser amigos para tener amigos. Tenemos que aprender a mostrar amor para muchas veces también recibir el amor. Vamos a continuar. Dice Isaías capítulo 27. Dice la palabra de Yahweh, y esto habla muy en especial para nosotros. Dice, en los días venideros, Jacob echará raíz, Israel florecerá y brotará, y llenarán el mundo entero de fruto. ¿Acaso con la herida del que le hirió fue herido? ¿O con la matanza de sus muertos fue muerto? Contendiste con ella derrotándola, expulsándola. Dice la palabra, vamos a continuar, dice Isaías, ¿qué? 27:6, ¿verdad? Dice, ¿acaso la herida con el que le hirió fue herido? Dice, ¿o con la matanza que los muertos, que fue muerto? Dice, contendiste con ella derrotándola, expulsándola. Con tu soplo violento la echó en el día del viento solano. Así pues con esto, dice, la iniquidad de Jacob será perdonada, y este será todo el fruto del perdón de su pecado. Cuando haga todas las piedras del altar como piedras de su serán pulverizadas, dice, como cal serán pulverizadas, dice, cuando estén en pie las aceras y los altares de incienso, porque solitario está la ciudad fortificada, una morada desamparada y abandonada como un desierto. Ahí pastará el becerro, y ahí se echará y se alimentará de sus ramas. Y cuando su ramaje esté seco, es quebrado, vienen las mujeres y prenden fuego. Dice, porque no es pueblo de discernimiento, por tanto su hacedor no tendrá compasión, y su criador no tendrá piedad de él. Y sucederá que en aquel día trillará desde la corriente del Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros seréis recogidos uno a uno, oh hijos de Israel. Sucederá también que en aquel día se tocará una gran trompeta, y los que parecían en la tierra de Asiria y los desterrados de la tierra de Egipto vendrán y adorarán a Yahweh en el monte de Jerusalén. ¿Sabes que esto es algo profético para nuestras vidas? ¿Sabes que esto nos habla de un recogimiento? Esto es profético. Dice la palabra de Yahweh, dice, y sucederá que en aquel día, dice, trillará desde la corriente del Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros serán recogidos uno a uno. ¿En dónde? ¿O hijos de quién? De Israel. ¿Cuántos de aquí somos hijos de Israel? ¿Sabes que esto es una palabra que realmente sucedió? Eso es una profecía que Yahweh dice que se cumpliría. Israel es tomado como su pueblo, dice, y será recogido uno a uno. ¿Cómo el Padre vino y nos sacó de este mundo en el que nos trajo, en el que andábamos? Vino, nos tomó y nos recogió, ¿qué? Uno a uno. Di conmigo, el Padre tiene un propósito para mi vida y me ha llamado para ser hijo. Porque dice, y serán recogidos uno a uno, oh hijos de Israel. ¿Sabes que el Padre nos va a tratar como a hijos? Dice la palabra de Yahweh, dice, porque ¿qué padre es aquel que no disciplina a su hijo? Mas el padre que ama y disciplina a su hijo, dice, es el padre que ama a la vida de su hijo. Hebreos lo dice. Cuando tú y yo, el Padre tiene exhortación, o cuando el Padre viene y nos exhorta a nuestras vidas, es porque nos ama. Cuando entendemos que somos hijos, una persona que no es hijo, tú no vas a regañar o no vas a exhortar a tu vecino. ¿Sí o no? Exhorta al hijo del vecino, ¿y qué te va a decir? ¿Y qué le pasa a esta señora o a este señor? Si ni mi papá es, si ni mi papá me dice eso, ¿qué le voy a hacer caso a este señor, a esta señora? Porque no es tu hijo. Pero el que es hijo, lo exhortas, lo disciplinas. Y a pesar de que le exhortas y le disciplinas, ¿qué? No se va. ¿Se queda dónde? En casa. Porque sabe y entiende que lo que tú le dijiste
y lo que hablaste a su vida es porque le amas. Y si se va, es porque no le gusta la disciplina y tarde o temprano volverá. Quien es hijo y que sabe que papá y mamá lo aman es porque lo disciplina. Y si le da un castigo, tal vez el hijo, pues no te entiendo, ya te entenderé el día de mañana. ¿Cuántos de nosotros no hicimos cosas que ahora entendemos a nuestros padres? Amén. Que a veces cuando nuestros papás nos decían algo y decíamos, era con un propósito. Y era porque nos amaban. Bueno, no nos amaban, nos aman. Es lo mismo. Cuando el Padre nos exhorta, es porque principalmente ¿qué? Nos ama. ¿Y cuán amor no es del Padre, verdad? Para nuestras vidas, que de tal manera amó Elohim al mundo, dice que entregó a su único hijo unigénito por amor a nosotros. Ese es el gran amor del Padre. Tenía, pero simplemente es que tú y yo podamos entender. ¿Sabes que Moisés, cuando fue llamado, Moisés fue una persona que aceptó ¿qué? El llamado. ¿Cuántos entendemos que cuando Yahweh habló a Moisés y le dio todas estas palabras, cuántos sabemos que el Padre llamó a la vida de Moisés? Lo llamó. Y sabes una cosa, no porque lo llamó, empezó a funcionar ya. Tuvo que ser ¿qué? Preparado. Y tú, aunque no recibió, no cuestionó lo que Yahweh le estaba hablando, lo que Yahweh le estaba diciendo, tuvo que ser preparado. ¿Qué es lo que te quiero decir? Nunca es tarde para podernos enlistar dentro de las cosas de Yahweh, para poderle servir. Nunca es tarde para su obra. Nunca es tarde para poderle decir, Padre, ¿sabes una cosa? Aquí está mi vida. Úsame, tómame, fórmame, moldéame. Yo soy el barro, tú eres mi hacedor. Dame la forma que tú necesitas. Capacítame y prepárame para yo poder cumplir con el propósito que tú me has llamado sobre esta tierra. Nunca es tarde. ¿Sabes que los hombres que vinieron delante de David en aquel lugar y se le encerraron a David en la cueva? Dice que David era rey por sobre todos ellos. David empezó a gobernar sobre Jerusalén, no sobre todo Israel. Empezó una parte, por 7 años estuvo gobernando y era rey por sobre todos. Y viene huyendo porque Saúl venía persiguiéndole porque quería quitarle la vida después de que David había matado al gigante Goliat. Y eso trajo una gran... Se encendió la ira de Saúl en aquel entonces. Que porque las mujeres, las doncellas empezaron a cantar un canto y dijeron, Saúl mató a sus miles. ¿Y quién? Y David a sus 10,000. Y empezaron un canto que se molestó tanto y se encendió la ira de Saúl que trató de quitarle la vida. Vino, ¿y qué es lo que hizo David? Vino y se metió en una cueva, y en medio de aquella cueva, ¿quiénes vinieron delante de David? Vinieron pura gente de élite, de pesados, si tú quieres llamarlo de esta manera. ¿Sabes cuál era la gente de élite, la gente pesada que David tenía? Puros endeudados, fracasados, derrotados y heridos. Y de aquel lugar salieron hombres valientes, porque cuando salen de aquel lugar, dice la palabra en Crónicas y en el libro de Samuel, dice que eran los valientes de David. ¿Dónde quedaron los fracasados y los derrotados, los endeudados? ¿Qué es lo que los hizo salir diferentes de aquel lugar? ¿Sabes qué los hizo cambiar? Meterse en la cueva junto con David. En la cueva es donde tú y yo somos formados y somos transformados nuestras vidas. En esa cueva que muchas veces tú y yo venimos y nuestras vidas es preparada y es capacitada. ¿Y qué es lo que el Padre desea? Quebrantar y moldear lo que tú y yo somos, que nuestro cascarón de aquí de afuera pueda ser moldeado. Porque si el hombre, dice, si el grano de trigo no cae a tierra, dice, y muere, no lleva fruto. ¿Qué es lo que el Padre desea para podernos usar? Quebrantar todo esto que tú y yo somos.
Si Él no logra quebrantar este cascarón de aquí afuera, nunca podremos llevar fruto en nuestras vidas, porque pensaremos o seguiremos creyendo que simplemente hace falta mi don, mi talento para poderla hacer y seguir adelante en esta vida, pero sin una formación no se puede. ¿Qué es lo que tuvieron que hacer estos hombres? Someterse a la vida de un hombre que cargaba algo diferente. La vida de David. Cuando nuestras vidas son diferentes, tú y yo somos agentes de cambio. O vamos a llamarlo de esa manera. ¿Qué es aquello que cambia? La unción en nuestras vidas. No es el talento, no es mi función lo que yo puedo hacer. Cuando está la unción sobre mi vida, puedo ser un agente de cambio para aquellos que están a mi alrededor. Porque es la unción que pudre los yugos y rompe las cargas, las ataduras. ¿Qué es aquello que pudo hacer que estos hombres fueran diferentes? La unción que David cargaba sobre su vida. Cuando vino el profeta Samuel y ungió la vida de David y le dijo, tú serás rey sobre Israel. Fue ungido, mas nunca gobernó hasta que Saúl no murió. Pero la unción David la cargaba ¿dónde? Sobre su vida. ¿Y dónde fue formado también David? En aquella cueva. ¿Dónde tenemos que meternos a veces tú y yo? En la cueva, para que Él nos pueda formar, para que Él nos pueda tratar, nos pueda moldear y podamos ser esos valientes, determinados, que cuando salieron, la palabra dice, eran los valientes de David. No eran los fracasados. Tal vez tú puedes decir, ¿quién soy yo para que el Padre me pueda usar? Si tengo una vida de fracaso, un historial de fracaso de toda mi vida. ¿Quién soy yo para que Él pueda usar mi vida si he venido deuda tras deuda, aflicción tras aflicción sobre mi vida? ¿Sabes una cosa? Nunca es tarde. Porque en esa cueva es donde Él nos forma. Donde dejamos de ser los fracasados, los derrotados, los afligidos, para poder ser los valientes, los determinados. La palabra de Yahweh dice, porque el reino de los cielos sufre violencia, pero solo los violentos, los determinados, lo arrebatan. ¿Cuántos podemos decirle, Padre, fórmanos, capacítanos? Si éramos alguien que pensabas que el Padre no podía utilizar, tú y yo no sabemos los padres que el Padre tiene para nosotros. Porque Él es el que nos toma. El pastor Hugo siempre decía, y nunca se me va a olvidar esto, nunca, y siempre lo tengo tan grabado en mi mente, en mi corazón, en mi memoria. Dice, Él toma, Él siempre hablaba de esta manera, dice, hijos, Él siempre tomará aquello que no es para avergonzar aquello lo que es. Porque esos son los reinos y eso es el reino ese es el ministerio de Yahweh, vamos a llamarlo así. En el reino de Yahweh, en el mundo, quien gobierna y está sobre todos los demás es el ingeniero, es el maestro, es el estudiado, es el que tiene la profesión, es el que es algo, es el que es el doctor, el ingeniero, el arquitecto, lo que tú quieras. En el reino de Yahweh no es así. Porque en el reino de Yahweh lo que importa es cuando Yahweh da el llamado sobre la vida de una persona y Yahweh unge la vida de una persona. Y cuando Yahweh unge la vida de una persona, es muchas veces el doctor, el ingeniero, el arquitecto, el abogado, que está bajo la sujeción de su autoridad superior, que muchas veces es el albañil, es el que hace la limpieza, es el que hace esto, es el que hace el otro. ¿Por qué? Porque en el reino de Yahweh es de esa manera. Yahweh no mira nuestro parecer, sino ¿dónde? Lo que tú y yo somos. Así es que todos, voltea con la persona que está a tu lado y dile, todos somos llamados. En Él no hay excepción de personas. Él no mira nuestra profesión, tu profesión. Para Él todos somos llamados. Pero depende de nosotros si tú y yo nos queremos enlistar
para poderle servir a Él. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. ¿Cuántos aprendimos algo el día de hoy? Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en este día, en esta hora, Padre. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu instrucción, Padre Yahweh, sobre nuestras vidas, a nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, a poder entender el propósito, Padre, y el plan, Padre, para nuestras vidas. Si aún, Padre, a nuestro parecer, Padre, parecíamos, Padre, o nos sentíamos tan poca cosa para poderte servir a ti, tu palabra, Padre, nos enseña, Padre, y nos muestra que tú haces el llamado, Padre, para todos y para cada uno de nosotros. Que aún, Padre, cuando aquellos hombres, Padre, fracasados, endeudados, derrotados, se metieron, Padre, en aquella cueva, en aquel lugar, era con un propósito de poder ser formados. ¿Qué es aquello, Padre, que cambiará y formará, Padre, nuestras vidas? El meternos, Padre, en aquella cueva que tú tienes para nosotros, en el que tú puedas formarnos, en el que tú puedas moldearnos, en el que tú puedas tratar, Padre, en cada uno de nosotros, y podamos salir, Padre, como aquellos hombres que dice la palabra que eran los valientes de David. Que cada uno de nosotros, Padre, pueda pararse firme en creerte a ti y podamos, Padre, sujetarnos a la autoridad, Padre, que tú tienes para nuestras vidas. Que podamos ser formados, capacitados, Padre, y transformados para salir, Padre, y hacer la obra de tu ministerio. Porque la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Ayúdanos que podamos salir como obreros, capacitados, preparados para poder recoger la mies que tú tienes. Y te decimos, Padre, en esta hora, heme aquí, mírame a mí, Padre, úsame, Padre, a mí. En el nombre de Yeshua, Padre, te lo pedimos. Que seas, Padre Yahweh, tú trayendo tu palabra, que forme, que capacite, que prepare nuestras vidas, nuestros corazones, y que podamos, Padre, salir a recoger, Padre, la mies que tú tienes, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Así con nuestras manos levantadas, llevaré jeja Yahweh beishbereja, yaer Yahweh panabeleja bijuneja, Isaac Yahweh panabeleja beyasembreja, shalom beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te proteja. Que Yahweh incline su rostro a ti y ponga en ti shalom. En el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.